Muy queridos hermanos, muy buenas noches. Vamos a tener nuestra charla de hoy. Estamos ya en la charla número 11. Estamos terminando este primer ciclo de charlas. Luego vamos a explicar cada libro. Poco a poco hay que ir profundizando en la Biblia. Vamos a empezar, como siempre, debemos iniciar todo lo que hacemos con la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te damos gracias porque tú nos has reunido en tu nombre. Gracias porque no te dejas ganar en generosidad. Gracias porque tú siempre estás a nuestro lado. Tú nos sostienes, tú nunca nos dejas. Tú traes vida eterna. Gracias por habernos dado a la Virgen como madre. Gracias porque ella es nuestra abogada, nuestra auxiliadora, nuestro socorro, nuestro refugio. Por eso a ella le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, buenas noches, aquí desde mi búnker, el búnker más allá. Vamos a dar la charla de hoy, que nos va a permitir conocer también las diferentes ediciones de Biblias que la Iglesia ofrece. Hoy vamos a hablar de la lengua en la que se escribió la Biblia y qué traducciones tenemos y que ustedes pueden adquirir. No se trata de que tengan todas las Biblias. La clase de hoy seguramente va a generar envidias en algunos, pero envidias sanas. Aunque no hay envidias sanas, ya me entienden lo que estoy diciendo. Porque les voy a mostrar las diferentes Biblias católicas que ustedes pueden tener. No es necesario que tengan todas las Biblias que se han publicado en los últimos años, pero sí por lo menos una. Y esa Biblia que ustedes deben tener en sus casas no puede estar con telarañas. Hay que abrir la Biblia. Ya les he dicho varias veces, se tiene que notar que ustedes usan la Biblia, porque la Biblia debe estar arrugadita como una pasita. La Biblia hay que abrirla, hay que leerla, hay que meditarla. Y si hay algo que ha tocado nuestro corazón, les recomiendo que hagan una ficha. Hoy vamos a hablar en la clase número 11 que tenemos, que es esta, sobre las lenguas que han sido las utilizadas en la redacción de los textos sagrados. La palabra de Dios se ha puesto por escrito bajo la inspiración del Espíritu Santo, y para ello se ha tenido que usar una lengua determinada, o varias lenguas, como veremos ahora en esta clase. Entonces, comencemos con la clase de ahora. Estamos ya en la clase número 11, que forma parte de este primer ciclo de charlas, donde estamos introduciéndonos al estudio de la Biblia, estamos introduciéndonos poco a poco en el estudio de la Sagrada Escritura. Entonces, ¿en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? Comencemos por el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se ha escrito en varios idiomas. La mayor parte del Antiguo Testamento se ha escrito en hebreo. La mayor parte. Pero también hay pasajes escritos en arameo y griego. Por lo tanto, ¿en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? En varios. La gran mayoría de los textos del Antiguo Testamento está en hebreo, pero también hay pasajes
que están en arameo y en griego. Por lo tanto, podemos decir que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo, salvo partes que están en arameo y en griego. Por eso, quienes estudian la Biblia, los biblistas, tienen que saber hebreo, arameo, griego y también el latín, como veremos luego. ¿Por qué tienen que saber latín? Vamos a explicar eso también. Ahora, la Iglesia ha traducido los textos y por eso tenemos textos en castellano. Pero, ¿en qué idioma se escribió el Antiguo Testamento? Un gran porcentaje del Antiguo Testamento se ha escrito en hebreo. Y hay pasajes, pocos, en arameo y en griego. Entonces, vamos a preguntarnos qué pasajes del Antiguo Testamento fueron escritos en arameo. Pasajes de Esdras y de Daniel, algunos pasajes. Los libros de Tobías y Judith también se escribieron en arameo, pero también en hebreo. Hay texto en arameo de Tobías y texto en hebreo. Y pasajes de Esdras, pasajes de Daniel y también el libro de Judith se ha escrito en arameo, pero también hay un libro de Judith en hebreo. Por lo tanto, no son muchos los pasajes en el Antiguo Testamento que están en arameo, que por cierto era el idioma que nuestro Señor Jesucristo hablaba. ¿Qué lengua hablaba Jesús? En primer lugar, el arameo. Ahora, repito, la mayor parte del Antiguo Testamento se ha escrito en hebreo, la mayor parte. Pero hay pasajes en arameo y en griego. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Tenemos también pasajes del Antiguo Testamento que fueron escritos en griego. Pasajes del libro de Esther, algunos pasajes del libro de Daniel, todo el libro de Sabiduría y Segunda de Macabeos. ¿De acuerdo? Entonces, el griego también está presente en el Antiguo Testamento, en algunos pasajes del libro de Esther, en algunos pasajes del libro de Daniel, en todo el libro de la Sabiduría y en todo el libro de Segunda de Macabeos. En síntesis, si les pregunto en el examen que les voy a preparar para elevarles la moral, ¿en qué lengua se ha escrito la mayor parte del Antiguo Testamento? ¿Qué tienen que responder? En hebreo. Pero también hay pasajes en arameo y en griego, que no son muchos, pero hay textos en arameo y en griego. En síntesis, la lengua mayoritaria que está presente en los textos del Antiguo Testamento es la lengua hebrea. Por eso los sacerdotes estudiamos el curso de hebreo, y si uno quiere hacer una profundización, una especialización, quiere ser uno biblista, estudia con más profundidad el hebreo, también el arameo y el griego. Hay que conocer las lenguas que están presentes en la Biblia. Ahora, ya la Iglesia, como buena madre y maestra, nos ha traducido los textos. Por eso tenemos las Biblias en castellano. Pero para un estudio profundo hay que conocer el hebreo, el arameo, el griego. ¿Quién tradujo los textos del Antiguo Testamento al griego? Hay un grupo de judíos que vivían en Alejandría que comenzaron a traducir el Antiguo Testamento al griego a partir del año 300 a.C. hasta el 200 a.C., y en ese lapso de tiempo sale lo que se llama la Biblia de los 70, la Septuaginta. Repito, los judíos que estaban en la diáspora, Padre Carlos, ¿qué significa la diáspora?
los judíos que estaban fuera de Jerusalén formaban comunidades vivas. Por ejemplo, en Alejandría había una comunidad judía muy viva, una comunidad formada por judíos sabios, quienes comenzaron a traducir los textos que estaban en hebreo y arameo al griego. Y por eso el texto del Antiguo Testamento, que se traduce al griego a partir del año 300 a.C. por los judíos que estaban en Alejandría, recibe el nombre de Biblia de los 70. ¿Por qué se le llama Biblia de los 70? Porque dice la piadosa tradición que fueron 70 los traductores. Se llama la Septuaginta. Si ustedes escuchan la Biblia de los 70, lo que tienen que saber es que esa Biblia es la traducción griega de los textos hebreos que estaban presentes en el Antiguo Testamento. La Biblia de los 70 es utilizada por los judíos, porque es la traducción al griego del Antiguo Testamento. La Biblia de los 70, les tiene que sonar. La Biblia de los 70 no significa que es la música de los 70, ABBA, los Rolling Stones, ¿qué otros grupos? Porque ustedes son jóvenes como yo. Los años 70 trajo buena música, ¿no es cierto? El pop, etc. Más que el pop, el rock and roll. Ahora, la Biblia de los 70 no tiene nada que ver con la década de los 70. La Biblia de los 70 es la traducción que hicieron los judíos en la diáspora, en Alejandría, de tal manera que tradujeron el hebreo al griego. Esa es la Biblia de los 70, la Septuaginta. Ahí la hermana Elia ha puesto Leo Dan, se ve que ella es muy romántica. La Biblia de los 70 no tiene nada que ver con la música de los 70. La Biblia de los 70 tiene que ver con los 70 traductores. Bien, vamos a preguntarnos sobre el idioma en que se escribió el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en principio se escribió en griego, pero todo parece indicar que el Evangelio, según San Mateo, se ha escrito en arameo. El Evangelio, según San Mateo, se ha escrito en arameo, pero se ha perdido el original. No tenemos el original, tenemos la traducción en griego. Quitando el Evangelio, según San Mateo, todo el Nuevo Testamento está en griego. En principio, todo el Nuevo Testamento se escribió en griego, menos el Evangelio, según San Mateo, que se escribió en arameo. Entonces, el Antiguo Testamento, en su gran mayoría, se escribió en hebreo. Y hay pasajes en arameo, pasajes en griego. El Nuevo Testamento, prácticamente todo se escribió en griego, salvo el Evangelio, según San Mateo, que se escribió en arameo. Y el griego que está presente en el Nuevo Testamento es el llamado griego koiné. ¿Qué significa el griego koiné? El griego común, es decir, el griego que se hablaba en la calle. No era el griego culto. El griego que está presente en el Nuevo Testamento es el llamado griego koiné. Si ustedes escuchan en algún libro que explica la Biblia la palabra koiné, ¿qué significa común? El griego koiné es el griego común, el griego que se hablaba en la calle, que hablaba la gente del pueblo. Ese es el griego que está presente en los textos del Nuevo Testamento, el griego koiné. Bien, entonces, el Antiguo Testamento en su gran parte fue escrito en hebreo. Prácticamente todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego. ¿Quién fue el que traduce el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento a la lengua que era la más común ya en el siglo 3, 4 después de Cristo, que era el latín? ¿Quién fue el santo que tradujo el Antiguo Testamento, que estaba en hebreo, el Nuevo Testamento, que estaba en griego, a latín? ¿Quién me dice? ¿Quién fue el santo que va a traducir a latín
la Biblia que estaba en el Antiguo Testamento, en hebreo, el Nuevo Testamento en griego. ¿Quién fue? Muy bien, aquí ha respondido nuestra hermana Elia María Valverde, San Jerónimo. Una bendición para la hermana Elia, para que duerma hoy tranquila, como una roca. San Jerónimo es el patrono de los biblistas, es el patrono de los que estudian la Biblia. Por eso se celebra en septiembre el mes de la Biblia. ¿Por qué? Porque en septiembre, el 30 de septiembre, se celebra la memoria de San Jerónimo. San Jerónimo fue casi contemporáneo con San Agustín. San Jerónimo fue quien traduce la Biblia, toda la Biblia, al latín, que era la lengua de entonces. Es como ahora el inglés. Aunque algunos dicen que en unos años va a ser el chino, porque los chinos ya están copando los mercados. Todos los mercados internacionales están copados por los chinos. Ustedes saben pues que mi celular es chino, Changchito. Imagínense, estamos en el siglo IV, V, la mayoría habla latín. Ahora la mayoría pues se comunica en inglés. Entonces San Jerónimo tiene que traducir la Biblia, el Antiguo Testamento hebreo, el Nuevo Testamento en griego, al latín, con lo cual va a hacer asequible la Biblia a la gran mayoría de personas. La Biblia, que se traduce al latín, se llama Vulgata. Otra pregunta para el examen. ¿Cómo se llama la Biblia que se traduce al latín? La Vulgata. ¿Por qué Vulgata? Por la palabra vulgo, que no tiene un sentido despectivo. El vulgo es el pueblo, y el pueblo hablaba latín. San Jerónimo va a tener la gracia, la inspiración, no bíblica, porque no es un agiógrafo, pero sí fue una inspiración del Espíritu Santo, de ponerse a traducir toda la Biblia al latín. Imagínense ustedes, en esa época no había celular, no había internet, no había San Google. Imagínense el trabajo que hizo San Jerónimo para sacarse el sombrero. San Jerónimo es un doctor de la iglesia. Es un padre de la iglesia y un doctor de la iglesia. Tenía un genio fuerte. Por si acaso, los santos no han sudado agua bendita, también han tenido sus miserias. San Jerónimo tenía un genio fuerte, era fosforito, pero se controlaba. Hay cartas bien fuertes que escribe San Jerónimo. San Jerónimo defendió la virginidad de María. Y como era fosforito, con vehemencia. Entonces San Jerónimo va a ser quien traduce la Biblia al latín. Definitivamente la iglesia debe mucho a San Jerónimo. San Jerónimo es un padre de la iglesia y un doctor de la iglesia. San Jerónimo. Bien, ahora viene algo muy interesante y espero no causarles envidia. ¿Qué características tiene una Biblia católica? A ver, ustedes no tienen Biblia, voy a imaginarme, y entonces van a una librería católica. Van a Paulinas, a San Pablo, a Catolicosas, a la librería del Santuario, o van a una librería católica. ¿Cuál es el criterio? En primer lugar, la Biblia católica tiene 73 libros. La Biblia evangélica tiene 66. La Biblia católica debe tener la aprobación de la autoridad eclesiástica, debe tener el imprimatur. Una Biblia católica busca siempre una buena traducción. Las Biblias católicas se esmeran en ser buenas traducciones. Las Biblias católicas hay introducciones y comentarios. Antes de un libro hay una introducción y hay comentarios, hay pie de páginas, te van guiando en la lectura. Repito, ¿qué características tiene una Biblia católica?
Ustedes tienen que fijarse que tenga 73 libros, que tenga la aprobación de la autoridad eclesiástica, un obispo o la conferencia episcopal de un país. Además, las Biblias católicas son buenas traducciones. Hay introducciones, en las Biblias católicas hay introducciones, antes de cada libro se explica, y hay comentarios a pie de página. Y de esa manera todo esto te va guiando para la lectura. Y no termines más enredado que pelea de pulpos. ¿De acuerdo? La iglesia, cuando edita una Biblia, coloca introducciones, comentarios, etc. Yo tengo aquí varias Biblias, por eso les decía que espero no generar envidias. Esta Biblia es una Biblia de estudio y es en realidad un Nuevo Testamento que está en griego. Fíjense, este es el griego. Este es el griego. Esto es para estudio. Esto no es para una lectura común, digamos, pero sí tienen que saber que hay Biblias que están en griego. Esta es una Biblia, en realidad es un Nuevo Testamento que está en griego y que es para un estudio serio. Aquí tenemos, por ejemplo, el Evangelio según San Marcos en griego. Esto se llama Nuevo Testamento interlineal porque está el texto griego y abajo el castellano. Entonces, que sepan, pues, que también se sigue estudiando la Biblia en sus lenguas propias, pero eso es para quienes se dedican a la enseñanza, como este siervo inútil, pecador, burro de Cristo. Esos son los 3 títulos que tengo. Ahora, ustedes, ¿qué Biblias pueden tener? Vamos a poner algunas. Ustedes pueden tener alguna de estas Biblias, no todas. No caigan en la gula espiritual. Además, si ustedes quieren comprar todas estas Biblias, van a terminar con cáncer al bolsillo. Basta una. La Biblia Nácar Colunga, la Biblia de Jerusalén, la Biblia latinoamericana, el libro del pueblo de Dios, la Biblia de América, la Biblia de Navarra, la Biblia de nuestro pueblo. He puesto las ediciones que son más comunes y que todo católico puede acceder a uno de estos textos, a una de estas Biblias. Siempre me pregunta, Padre Carlos, ¿cuál me recomienda? Lo que usted diga, yo lo voy a hacer. Tranquilos, tranquilos. Vamos a explicar y luego voy a hacer mi comentario. Entonces, yo soy profesor de teología y yo tengo todas estas Biblias. Por eso les decía que voy a generar envidias sanas. A ver, vamos a empezar. Esta es la Nácar Colunga. La Nácar Colunga es una excelente traducción del hebreo y del griego por profesores de la Pontificia Universidad de Salamanca. En la Pontificia Universidad de Salamanca se estudia el hebreo, el griego, el latín, y es editada por la BAC. La BAC es Biblioteca de Autores Cristianos. La BAC. Esta Biblia es una excelente traducción y los comentarios son muy buenos y profundos. La Biblia Nácar Colunga tiene su prestigio. Al pan, pan, al vino, vino. Tiene un gran prestigio, la Biblia Nácar Colunga. Bien. Yo voy a presentar las Biblias y luego voy a señalarles que les recomiendo a ustedes. Así que tranquilos, paciencia. Entonces, la Biblia Nácar Colunga es una excelente traducción y sobre todo sirve para estudios de teología. Vamos con la siguiente Biblia. La Biblia de Jerusalén. Esta es mi Biblia de Jerusalén.
La Biblia de Jerusalén ha sido traducida por brillantes biblistas. Y ahí he puesto al padre Antonio María Artola. Mis respetos para el padre Artola, es amigo mío. Hemos sido colegas en la Facultad de Teología, pero él es una eminencia. Seguramente algunos de ustedes se conocen al padre Artola. Él está en la Virgen del Pilar. Él es una eminencia. Además, especialista en temas de demonología, angelología. Es un biblista a uno. Y una persona muy sencilla. Ya es un sacerdote bien mayor, más de 90 años. Y fíjense, él ha trabajado mucho tiempo en la Virgen del Pilar, pero tiene un prestigio internacional. El padre Antonio María Artola es uno de los que traduce la Biblia de Jerusalén. Es uno, hay varios. Yo le tengo mucho aprecio al padre Artola porque cuando siempre le he hecho consultas, él con mucha sencillez y mucha claridad me ha dado siempre respuestas acertadas. El padre Artola es un sacerdote venerable, ya muy mayor. A veces en broma decíamos que el padre Artola bendijo el arca de Noé y fue ordenado en la última cena, confirmado en Pentecostés, y dicen las malas lenguas que cuando Dios dijo hágase la luz, el padre Artola ya debía 3 meses. Digo esto porque el padre Artola es mi amigo y tiene correa. El padre Antonio María Artola, que también ha sido exorcista, es una eminencia. Y él ha trabajado en la traducción de la Biblia de Jerusalén, entre otros biblistas. Es una Biblia recomendada para estudios de teología. Sobre todo la edición de 1975 es la mejor. La edición de 1975 es la más lograda, hay otras ediciones. La Biblia de Jerusalén es técnica. Tanto Nácar Colunga como la Biblia de Jerusalén son Biblias para estudios de teología. Las traducciones son brillantes. Para estudios de teología, Nácar Colunga y Jerusalén. Vamos a la Biblia latinoamericana. Es un texto traducido con un lenguaje accesible a las comunidades cristianas de América Latina. La traducción es buena, pero no llega al nivel de Nácar Colunga o la de Jerusalén. Ahora, la Biblia latinoamericana es buena. No hay que satanizar a la Biblia latinoamericana. Es una buena traducción, pero no tiene la calidad técnica, podemos decir, de la Biblia Nácar Colunga y la Biblia de Jerusalén. Pero es una buena traducción, con un lenguaje sencillo para las comunidades cristianas de América Latina. Algunos, y yo discrepo, dicen que esta Biblia tiene un corte medio izquierdoso. No creo. Lo digo con claridad. Recomiendo que ustedes tengan la Biblia latinoamericana si es que no van a tener estudios de teología o estudios avanzados. Es una buena Biblia. Se explica con sencillez cuando se hacen los comentarios, las introducciones. Repito, no es una Biblia para estudios teológicos, pero sí recomiendo a las personas que no van a tener estudios teológicos, estudios elevados, que compren la Biblia latinoamericana. Es una buena traducción, con un lenguaje que está, digamos, orientado a que todos puedan entender. Vamos con la Biblia que se llama Libro del Pueblo de Dios. El Libro del Pueblo de Dios. Esta Biblia también es una aceptable traducción promovida por la Conferencia Episcopal Argentina. Tiene un lenguaje accesible para el mundo hispanoamericano. Yo uso también esta Biblia. Me parece que es una buena traducción. También un lenguaje accesible. Es de la editorial San Pablo. Me parece que ha estado bien trabajada esta Biblia en su traducción. No tiene el nivel de Nácar Colunga y de Jerusalén,
pero también, si ustedes pueden comprar y no tienen Biblias, pueden adquirir esta. ¿De acuerdo? Entonces, esta Biblia también es como para ustedes. No es una Biblia para estudios muy profundos, pero su traducción de alguna manera se ciñe a el rigor que debe haber al traducir de las lenguas iniciales a la lengua castellana, y además los comentarios, las introducciones están bien hechas. Tenemos otra Biblia que también ustedes pueden adquirir y que es la Biblia de América. Esta Biblia también es interesante, sobre todo porque la letra es grande, tiene letras grandes, tiene su letra grande, se llama la Biblia de América. Fue impulsada por la Conferencia Episcopal de México y cuenta con la aprobación de la Conferencia Episcopal Peruana. Tiene un lenguaje accesible. También es una buena Biblia. También es una buena Biblia. Hay buenos comentarios también. Repito, no vayan a comprar todas las Biblias que les estoy presentando porque se van a quedar misios. Sus bolsillos van a parecer estadio cerrado porque está vacío. Así se van a quedar con su bolsillo, vacíos. Solamente una Biblia. No tengan gula espiritual. Tenemos otra Biblia que yo le tengo cariño porque esta Biblia ha sido traducida por mis profesores. La Biblia de Navarra. Ustedes saben que yo he estudiado el doctorado en la Universidad de Navarra. También el padre Jorge López estudió en la Universidad de Navarra. Muchos sacerdotes fuimos enviados a Navarra por el señor cardenal Juan Luis Cipriani y conocemos a los profesores de la Universidad de Navarra. En la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra se publicó la Biblia de Navarra. La Biblia de Navarra es una excelente traducción y además los comentarios son espectaculares. Los comentarios sintéticos guían la lectura. Es una buena Biblia. Una traducción buena, buenos comentarios. Además, como les digo, conozco a los profesores que han traducido la Biblia de Navarra. Todos ellos son A1, son eminencias. La Biblia de Navarra también ustedes pueden adquirirla. Si es que no tienen Biblia, es una Biblia bien lograda. La Biblia de Navarra. Y tenemos otra Biblia que me parece muy interesante y es la Biblia de nuestro pueblo. Esta Biblia es muy interesante. Es una traducción de un biblista destacado que se llama Alonso Schockel. Así como el padre Antonio María Artola es una eminencia, también el padre Alonso Schockel es un gran biblista. Lo interesante de esta Biblia es que va desarrollando también la lección divina. Conforme va explicando la Biblia con comentarios, etcétera, también va colocando lecciones divinas a lo largo de la Biblia. Es decir, que sale un capítulo y abajo una lección divina. Y así otro pasaje de la Biblia y una lección divina. Y eso es interesante porque uno, por ejemplo, aquí estamos en Baruch capítulo 2, acá tenemos Baruch capítulo 2 y abajito hay una lección divina. Una lección divina. Y de esa manera vamos leyendo la Biblia y vamos rezando con la Biblia. Esta Biblia me la regaló el padre Rolando. El padre Rolando es claretiano. Esta Biblia la promueven los padres claretianos. Cuando estuve en la parroquia Cristo Sacerdote, veo que hay varios destacados ex feligreses míos de Cristo Sacerdote. Los padres claretianos tuvieron la deferencia de darme muchas Biblias de estas y en la parroquia que estuve, Cristo Sacerdote, pudimos ofrecerla a un precio muy cómodo. Me acuerdo que la gran mayoría de los que iban a misa entonces compraban su Biblia, la Biblia de nuestro pueblo. Los padres claretianos me dieron bastantes Biblias
a un precio muy cómodo. Ahorita no me acuerdo el precio, pero era algo muy barato. Creo que 20 soles o 15 soles esta Biblia. Y por supuesto voló. En las misas las ofrecimos y voló esta Biblia. Estoy seguro que los de Cristo Sacerdote que me están siguiendo tienen esta Biblia, porque cuando yo fui párroco pudimos con los padres claretianos difundir esta Biblia, que me parece muy interesante, porque va colocando lecciones divinas conforme te va presentando los pasajes de la Biblia. Muy bien, pues, la pregunta del $1.000.000. Padre Carlos, lo que usted diga yo lo voy a hacer. Un momentito, si tú tienes tu Biblia católica, ya quédate con esa Biblia, ya. Quédate con esa Biblia. Lo importante es que leas la Biblia. Lo importante es que medites la palabra de Dios. Ahora, si me preguntas qué Biblia es la que debería tener, la Biblia latinoamericana está bien. Me parece que está bien. Si tienes la Biblia latinoamericana, quédate con tu Biblia latinoamericana. Ahora, si quieres ya profundizar, te inscribes en un curso de teología, puede ser Nácar Colunga o la Biblia de Jerusalén, y también la Biblia de Navarra. También es una buena Biblia para estudios teológicos, para estudios más profundos. Ahora, si tú quieres comparar comentarios, entonces, bueno, pues cómprate todas las Biblias. Si quieres hacer un estudio así profundo de cada libro de la Biblia y comparar todos los comentarios que se hacen en las diferentes ediciones, bueno, te tendrás que comprar todas las Biblias, pero eso sí, anda tasando tu riñón para que vendas un riñón, porque fíjense, todas las Biblias que les he presentado son estas. ¿Ya? Y aquí hay plata, ¿eh? Aquí hay plata. Ahora, muchas de estas Biblias, también hay que decirlo, me las han regalado. Esta Biblia me la regaló el padre Rolando, inclusive está firmado por el padre Rolando, ¿no? Hay muchas de estas Biblias que me han regalado. Mi hermana me dejó la Biblia de Jerusalén, esta me la dejó mi hermana Susana, así que la gente es generosa. Pero ustedes quédense con una Biblia, ¿de acuerdo? Con una Biblia, de las que les he dicho, una Biblia. Síntesis. Es importante tener una Biblia católica. Toda Biblia católica tiene 73 libros. La aprobación de la autoridad eclesiástica es fundamental. Todas las Biblias que les he dicho tienen la aprobación de la autoridad eclesiástica. Y cuentan con introducciones y comentarios que guían la lectura. Toda Biblia católica tiene siempre introducciones, comentarios, te van guiando. La iglesia es madre y maestra que te va enseñando. Por lo tanto, ya les he presentado el buffet, les he abierto el apetito bíblico, pero no sean golosos, porque pueden tener un empacho bíblico. Así que, salvo que ustedes quieran hacer un trabajo así enciclopédico sobre la Biblia, basta que tengan una Biblia. Lo importante es que la lean, la mediten. Vamos a comenzar otra semana a estudiar libro por libro. Eso es lo importante, hacer vida a la palabra de Dios. Muchas gracias por su paciencia. Aquí lo dejo. No se sientan mal si no tienen todas las Biblias. Yo tengo todas las Biblias, estas, porque yo enseño, o he enseñado, porque este año no me han programado, pero yo he enseñado pues años en la Facultad de Teología y por lo tanto es mi obligación tener estas Biblias porque soy profesor de teología y un profesor de teología debe tener pues todas las Biblias habidas y por haber porque tiene que enseñar a los alumnos, tiene que profundizar, pero ese no es el caso de ustedes. Ustedes tranquilos, con una sola Biblia basta. No tengan gula bíblica. Gracias por la paciencia. Mañana vamos a tener
prácticamente la última charlita de este primer ciclo para empezar luego a explicar libro por libro. Gracias por su paciencia. Les encomiendo siempre en mis oraciones. Así que, ya saben, una sola Biblia basta. Lo importante es abrirla, leerla, meditarla y sobre todo hacer vida la palabra de Dios como la Santísima Virgen María, nuestra Madre. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de saber que Jesús, José y María nos acompañan, nos quedamos en la paz de Dios. Muchas gracias y nos vemos mañana en la misa de 7 de la mañana. Muy buena cena. Ánimo.